Please look in your Bibles in Jeremiah chapter 15, verse number 18 only. Jeremías 15, versículo 18. Jeremiah 15, verse number 18. Vamos a leerlo en español y después lo vamos a leer en inglés. Vamos a leerlo en el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús y dice: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar and as waters that fail? Puede tomar su lugar no parando de glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Everyone take a seat, glorifying the precious name of Jesus Christ. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con la segunda parte del tema, presiones de fuera. We're going to continue with the second part of this topic, outside pressures. La vez pasada expliqué un poco sobre el contexto de este versículo. Now, last time I gave a brief explanation of the context of this verse. Les dije que en este capítulo Dios muestra a su pueblo pecador que ya no hay compasión para ellos. I told you that in this chapter God shows his sinful people that there's no more compassion for them. Dios le dice a Jeremías que ni siquiera Moisés o Samuel podrían hacer que Dios tuviera compasión de este pueblo. Ese es fuerte, hermanos. God tells Jeremiah that neither Moses nor Samuel could persuade God to have compassion on the people. Para entonces Dios se había cansado de tanto soportar o perdonar a su pueblo, solo para que al final le dieran las espaldas una y otra vez. By then, God had grown tired of always forgiving his people, only to have them turn their backs on him one and too many times. Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo que se aparten de su presencia y que les avise sobre los castigos que vendrán sobre ellos. También es fuerte. God tells Jeremiah to tell the people to depart from his presence and to tell them about the punishments that will come to them. Y como el mensaje de Jeremías era duro, él tuvo que sufrir insultos y una vida solitaria. And since Jeremiah's message was so severe, he had to endure insults and a solitary life. Para más, en Jeremías capítulo 16, Dios le manda a Jeremías no tomar esposa ni tener hijos. Furthermore, in Jeremiah chapter 16, God instructs Jeremiah that he should not take a wife nor have children. Así que cuando llegamos al versículo que acabamos de leer, algo interno está sucediendo en la vida de Jeremías. So when we reach the verse that we just got done reading, something internal is happening in Jeremiah's life. La vez pasada expliqué un poco acerca del dolor perpetuo y la herida incurable de Jeremías. Now, last time I talked a bit about the perpetual pain and the incurable wound of Jeremiah. Sin embargo, también debemos que mirar cómo Jeremías duda de Dios en este versículo, preguntándose si Dios es como aguas que no son estables. However, we must also address how Jeremiah doubts God in this verse, questioning whether God is like unreliable water. En mi observación, yo puedo ver que las circunstancias externas de Jeremías le afectaron internamente. In my observation, I can see that Jeremiah's external circumstances affected him on the inside. Recuerda lo pecaminoso que era la sociedad en la época de Jeremías, al punto de que Dios ya no tuvo compasión de ellos. Esto es fuerte. Remember how sinful society was in the time of Jeremiah, to the point that God had no more compassion for them. En Jeremías 16, Dios le dice a la gente que se hizo peor que sus padres del pasado. In Jeremiah chapter 16, God says that the people became worse than their parents from the past. Jeremías enfrentó una fuerte presión de una sociedad pecaminosa. Jeremiah faced intense pressure from a sinful society.
Jeremías menciona los insultos que recibió de la gente por amor a Dios. Jeremiah mentions the insult he received from the people for the love of God. Una sociedad que agotó la paciencia de Dios sin que le quedara más compasión para ellos. A society that wore God's patience with no compassion left for them. Esta es una de las muchas presiones de afuera que Jeremías tuvo que enfrentar. Now, this was one of the many outside pressures that Jeremiah had to confront. Les recuerdo otra vez que el dolor perpetuo de Jeremías se trataba del sufrimiento y la adversidad. I remind you again that Jeremiah's perpetual pain is about suffering and adversity. En este mismo capítulo, Jeremías dice que es como un hombre de contienda y discordia para toda la tierra. In this same chapter, Jeremiah says that he is like a man of strife and contention to all the earth. En otras palabras, Jeremías era visto como un hombre problemático que provocaba peleas por toda la tierra. Eso es tremendo. In other words, Jeremiah was seen as a troublemaker who stirred up fights throughout the land. A causa de este tipo de ministerio, sufrió y enfrentó adversidades constantemente. La vida de Jeremías, de su ministerio, because of this type of ministry, he faced suffering and adversity constantly. This was his ministry. También les dije que si el dolor perpetuo de Jeremías se trataba de sufrimiento y adversidad, entonces las heridas incurables se trataban de golpes y castigos. Eso también es tremendo. I also told you that if Jeremiah's perpetual pain was about suffering and adversity, then his incurable wounds were about beatings and punishments. Jeremías no solo soportó los insultos verbales, el sufrimiento, la adversidad, también soportó, que hermanos, golpes y castigos. Jeremiah not only put up with verbal insults and suffering and adversity, he also put up with beatings and punishments. Por lo que veo, las presiones de fuera lo llevaron a dudar de Dios. Esta es mi observación, preguntándose si tal vez Dios es como aguas inestables, dijo Jeremías. From what I can see, according to my observation, outside pressures made him doubt God, wondering if God is like unstable waters. Es decir, aguas inestables en las que no se puede confiar. In other words, unstable waters that cannot be trusted. Hermanos jóvenes, young people, todo esto estaba sucediendo en la vida de Jeremías. All of this was happening in the life of Jeremiah. Una vida tremenda, ¿verdad, hermanos? A tremendous life. Isn't it true? Insultos, insults, sufrimiento, adversidad, suffering, adversity, golpes, castigos, beatings, punishments, y una vida solitaria, in a solitary life. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? How many of us live that way? Jeremías no tenía ni su familia cerca de él. Jeremiah didn't even have his family close to him. Y para peor, en el capítulo 16, Dios le dice, no tomes esposa ni tengas hijos. And to make matters worse, God tells him in chapter 16, you're not going to have a wife and you're not going to have children. Qué vida solitaria. A solitary life. Y por eso en mi observación, that's why I say that in my observation, todas estas cosas se amontonaron en la vida de Jeremías. All of these things went over Jeremiah's life y lo hicieron dudar de Dios, and made him doubt God, diciendo que ¿será que Dios es como aguas inestables? Could it be that God is like unstable waters or unreliable waters? Es decir, aguas que no se pueden confiar, no sabes si van a estar allí. That means waters that you can put your confidence on because you don't know if they're gonna be there. Son inestables, they're unreliable. Entonces, mira hasta dónde los llevó las presiones de afuera. Then, where did this took Jeremiah, the outside pressure, las presiones que estaban sobre Jeremías, the pressures that were on Jeremiah, lo hicieron dudar de Dios. They made him doubt God. Un siervo muy hermoso, a very lovely servant, un siervo muy especial, a special servant, un hombre
que Dios lo usó de una manera especial. Amen. That God used him in such a mighty way. Dios lo llamó de pequeñito. God called him from such a young age. Y me gustó este versículo, ¿verdad? Por lo que yo aprendí. And I like this verse because of what I learned. Jóvenes, young people, tienen ustedes etapas. You have stages, ¿verdad? Vinieron a la iglesia la mayoría de ustedes cuando eran pequeñitos. You came to church, the majority of you, when you were small. Y luego, ¿verdad? Se hicieron jóvenes, then you became young people y se están metiendo en la etapa de adultos, and you're going into the adult stage. Aquí Jeremías, ¿verdad? Está teniendo un momento tan tremendo. Jeremiah is having a tremendous moment. Todo lo que está sucediendo en su vida, everything that's happening in his life. Y duda de Dios, and he doubts God. Aún cuestiona si Dios es veraz. He questions if God is truthful. ¿Es cierto que Dios está conmigo? ¿Es cierto que lo que me dijo es verdad? Is it true that God is with me? Is it true that God is truthful? Lo está cuestionando. He's questioning this. ¿Por qué? Why? En mi observación, yo creo por todas las presiones. And my observation is because of all the pressures. Y Dios quiere ayudar a la juventud como le ayudó a Jeremías. Now God wants to help the young people like he helped Jeremiah. Todos en un momento, all of us at one moment pasamos por momentos difíciles. We go through a difficult moment, crisis de fe, a crisis of faith, donde dudamos, donde cuestionamos a Dios, when we doubt, when we question God. A todo ser humano le sucede. This happens to all human beings. Yo les digo, now I tell you que el pecado no es tanto eso. Now sin is not only that. Es si no sales de ese lugar. If you don't get out of that place. Si no sales de esa mentalidad. If you don't get out from that mentality. Ahí es donde está, yo digo, el pecado. There's where sin is. Dios nos conoce. God knows us. Él cuando nos escogió sabía que un día íbamos a actuar de esa manera. Now God knew us He knew us. He chose us. He knew that one day we were going to act that way. Él conoce el futuro. He knows the future. Y Él sabe cuánto lo vamos a cuestionar. And He knows when we're going to question Him. Pero salirse de ahí es la victoria. Getting out of that spot, that place, is where victory is at. ¿Verdad? Jeremías, mira lo que le está sucediendo. Look what's happening in his life. La semana pasada yo les dije, last week I told you, que la mayoría de nosotros todavía tenemos familia que nos aman, ¿no es cierto? The majority of us, we still have family members that like us. Mira qué bendición, algunos de nosotros hasta tenemos amigos. Many of us even have friends. ¿Cuántos amigos tenía Jeremías? How many friends did Jeremiah have? Zero. ¿Cuántos familiares estaban con Jeremías? How many family members were with Jeremiah? Zero. Una vida solitaria, a solitary life. ¿Se casó Jeremías? Did Jeremiah get married? ¿Tuvo hijo Jeremías? Did Jeremiah have children? No. Solamente él con Dios. Only him with God. Un ministerio fuerte, a tough ministry. Pero tiene mucho que enseñarnos a nosotros. But this has a lot to teach us. A nosotros que quizás nuestro ministerio no es como el de Jeremías. To us, probably our ministry is not like Jeremiah's. Y quizás nunca va a ser así. Maybe it's never going to be like that. A cada quien Dios lo va a usar como Él quiere. To each one of us, God is going to use us however He wants to use us. Pero hay algo hermoso aquí. But there's something special here. Hay que saber a salir de ese lugar. Let's learn to get out of that place. Salir de esa mentalidad. To get out of that mentality. Saber acudir a Dios. To know how to ask God. A pedir a Dios. Saber agarrarnos de Dios. Learn how to hold on to God. Decirle, no me sueltes, Señor. Tell God, don't let me go. Soy ser humano. Estoy teniendo momentos difíciles. I'm a human being. I'm having a tough time. Pero usted es mi Dios. But you are my God. No lo puedo ver. I cannot see you. Y a veces ni lo vas a sentir. And sometimes you're not even going to feel Him.
A veces vas a estar en un desierto donde nada sientes. You're going to be in a desert where you're not going to feel nothing. Acostumbrados de la presencia de Dios. You're accustomed to the presence of God. Pero ¿qué sucede en tu vida cuando ya no lo sientes? But what happens in your life when you don't feel Him? Cuando no sientes esa presencia. When you don't feel that presence. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Cuando estás teniendo una crisis de fe, when you're having a crisis of faith, te agarras de la promesa de la palabra de Dios. You hold on to the promise, to the word of God, porque ella es viva, es eficaz. The word of God is alive. It will do its thing. Va a hacer lo que tenga que hacer en tu corazón. It will do what it needs to do in your heart. Por ello, la palabra es lo que te va a ayudar en ese momento. Las promesas de Dios. The word of God is what's gonna help you at that moment. It's the promises of God. Cuando te sientes que nada está pasando. When you feel like nothing is happening. Cuando sientes que no puedes salir del desierto. When you feel like you can get out of that desert. Solamente la palabra de Dios te va a ayudar. Only the word of God will help you. El tema, presiones de fuera. The topic, outside pressures. Vamos a tener presiones de fuera y las estamos teniendo. We're going to have outside pressures and we're having it. Quizás no en el nivel de Jeremías. Maybe not in the same level as Jeremiah. Ese fue un ministerio fuerte. That is a tough ministry. No para todos. That's not for everyone. No todos vamos a ser Jeremías. Not all of us are going to be Jeremiah. Hubo solamente un Jeremías en la Biblia. There was only one Jeremiah in the Bible. Cada quien Dios tiene un ministerio. To each and one of us, we have a ministry on behalf of God. Pero en su ministerio, but in your ministry, vas a tener presiones de fuera. In your ministry, you're going to have outside pressures. Y te tienes que agarrar en Dios. You have to hold on to God. Tienes que no soltarlo. You can't let him go. Así como Jeremías, cuando él se quería alejar de Dios en una ocasión, en one occasion, Jeremiah wanted to leave God. Ya no quería seguir hablando de Dios. He didn't want to continue to talk about God porque ya miren su ministerio, saben el contexto. Look at his ministry. You know the context. Fuerte su ministerio. Tough his ministry. Y ya no quería seguir. He didn't want to continue. Él dice, heridas incurables en este versículo que leímos. He's saying uncurable wounds in this verse that we're reading. Es decir, me castigan y me golpean. Y nunca se acaba este dolor de cabeza. Nunca se acaba este problema. They beat me, they punish me, and it doesn't stop. Señor, siempre me golpean, siempre me castigan, y nunca se acaba. Lord, I always get a beating, I always get a punishment, and this does not stop. Sufrimiento y adversidades, y no se acaba, siempre están allí. Suffering and adversities, and it's always there, it doesn't stop. Por eso Jeremías está cuestionando. That's why Jeremiah is questioning this. Entonces, si esto no se acaba, then if this doesn't end, ¿será que Dios está conmigo? Does it mean, could it be that God is with me? ¿Por qué Dios me mantiene de esta manera? Why does God keep me in this way? Sufriendo y adversidades, suffering with adversity. ¿Por qué Dios me mantiene que la gente me golpee, me castigue? Why is God letting people beat me and punish me? ¿Por qué Dios me mantiene en una vida solitaria? Why does God keep me in a solitary life? Las presiones llegaron muy fuerte. The pressures came really strong. Y empezó a dudar de Dios. He started doubting God. Por ello les digo, that's why I tell you, que todos pasamos por etapas. We all go through stages. Las jovencitas van entrando en un estado de adultos. The young people are getting into the adult stage. Y ahí va a ser otro asunto. That will be a different thing. Otro asunto diferente, a different thing. Pero como les digo, en mi observación, yo pienso que fueron las presiones de afuera que hicieron a Jeremías sentir eso. In my observation, I think that it was the outside pressures that made Jeremiah question this.
Volvamos a leer nuestro versículo de partida. Let's read our starting verse. Jeremías 15:18, Jeremiah 15:18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desasiada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? Ahora sí, veamos el versículo 19, hermanos. Let's look at the next verse, verse number 19. Jeremías 15:19, Jeremiah 15:19. ¿Qué dice? Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Therefore thus said the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me. And if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not thou unto them. Ahora que tenemos algo de contexto, podemos entender por qué Dios le pide a Jeremías que se convierta. Ahora que tiene el contexto en su mente. Now that you have some context, we can understand why God is asking Jeremiah to return. La palabra convertir en este versículo se traduce mejor como volver, tal como aparece en la Biblia en inglés. La Biblia en inglés lo traduce un poquito mejor. The word convert is best translated as return, as it appears in the English Bible. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías que vuelva? Porque según el versículo 18 que acabamos de leer, Jeremías comenzó a dudar de Dios. Why does God tell Jeremiah to return? Because based on verse number 18, Jeremiah began to doubt God. Miren esto, Dios tratando con Jeremías. Look at this. God is dealing with Jeremiah. Dios está viendo que Jeremías está dudando, cuestionando. God is seeing that Jeremiah is doubting, questioning, y Dios empieza a tratar con Jeremías. And God starts dealing with Jeremiah y le dice que se vuelva. And God tells him to return. Vuélvete, Jeremías. Come back, Jeremiah. Te estás alejando. You're going far. Mira qué hermoso es Dios. Look how precious God is. Jeremías, en un momento tan difícil en su mente, Jeremiah in such a tough situation in his mind, Dios lo sabe todo. God knows everything, y le dice, vuélvete. And God tells Jeremiah, return. Vuélvete. En una versión dice, ya no estés hablando tonterías, empieza a hablar lo que conviene. And a different version of the Bible says, stop talking nonsense and talk what makes sense or what matters. Eso es tremendo, esa versión. That version is tremendous. Le dice, si te vuelves y ya paras de hablar tonterías y habla lo que conviene, puede ser mi boca. And that version of the Bible basically is saying, if you return, you stop talking nonsense and start talking what's real, what matters, you can be like my mouth. No les dije que Jeremías está en una situación tremenda. I'm telling you that Jeremiah is in a tough situation. Pero mira cómo Dios lo está sacando de allí. Look how God is bringing him out of there. Le está diciendo, mira, puedes hacer mi boca otra vez. He's telling him, you can be my mouth again. Salte de ahí, regresa. Get out of there, come back. Que el pueblo vuelva a ti y no que tú vayas detrás del pueblo. May the people come towards you, return towards you, and you don't go towards the people. Ahí es donde hay muchos problemas. There's where a lot of problem. La gente tiene que venir a nosotros. People have to come to us porque somos representantes de Jesús, del Señor. We're representative of Jesus, of our Lord. Es la gente que tiene que venir a nosotros para pedir un consejo. It is people that need to come to us to ask for a counsel. Y no nosotros yendo a la gente sin Dios
y pidiéndole consejo, and not us going towards people that don't have God in their life and asking them for counsel. Jeremías se estaba volviendo a ellos. Jeremiah was going towards them. Estaba yendo detrás de la gente. He was going behind people. ¿Cómo? How? Ya no quería sufrir. He didn't want to suffer. Ya no quería la adversidad. He didn't want the adversity. Ya no quería que lo insulten. He didn't want people to insult him. Ya no quería que lo peguen, que lo golpeen, que lo castiguen. He didn't want people to beat him to punishment. ¿Quién quiere esas cosas, hermanos? Who wants those things? Pero ese fue el ministerio de Jeremías. That was the ministry of Jeremiah. Como que Jeremías dijo, no, pues yo creo que me conviene a mejor no hablar de Dios. I would think it's better if I stop talking about God. Ya no me van a golpear. They won't beat me anymore. Ya no me van a castigar. They won't punish me anymore. Ya van a parar los sufrimientos. Maybe the suffering will stop. Las adversidades, the adversities. Pero Dios lo empieza a tratar con él. God starts dealing with him. Vuélvete, Jeremías. Return, Jeremiah. Ya no estés hablando lo que no conviene. Stop talking nonsense. Usa tu boca para hablar lo que valga la pena. Use your mouth to talk what is worth it. Y luego puede ser mi voz otra vez. Then you can be my mouth again. Ya deja de seguir a la sociedad. Stop following society. Que ellos vengan a ti. May they come towards you. Pero la juventud, but the young people, y no solamente la juventud, not only the young people, es fácil de querer dejar esto para que ya no nos vengan esas cosas, ¿verdad? It's easy to stop all of this serving God so those things will stop. Para que ya no quiero sufrimiento. I don't want suffering. Ya no quiero adversidades. I don't want adversity. Ya no quiero que me critiquen. I don't want people to criticize me. Porque hay crítica en este camino, ¿no es cierto, hermanos? There's critique in this path of God. Hay insultos, there are insults. Quizás no tan grave como lo que le sucedía a Jeremías. Maybe not as severe as what happened to Jeremiah, pero sí hay crítica. But there's critique. Los que le sirven a Dios, claro que otros te van a criticar. If you serve God, others are going to critique you. Te van a criticar por lo que haces por Dios. They will critique you for what you do for God. Van a decir quizás no lo hace bien. They might tell you you don't do it well. Yo lo puedo hacer mejor. I can do it better. De todo hay en este camino. There's many things on this path. Pero mira, Dios empieza a tratar con Jeremías. God starts dealing with Jeremiah. Pero donde quiero que usted piense, where I want you to think, es que ¿qué lo llevó a Jeremías tan lejos que Dios lo tuvo que regresar? What took Jeremiah so far that God had to pull him back in? ¿Qué creen? What do you guys think? Las presiones de afuera, the outside pressures. No, si algo sucede con un ser humano en esta tierra, if something happens to you with a human being on this earth, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, maybe in church or outside of church, a eso se le llama también presiones. We will call those pressures. Gente que te va a molestar porque le sirves a Dios. People that will bother you because you're serving God. Gente que te va a decir algo para dañarte con sus palabras. People that will tell you something to hurt you with their words. ¿Por qué? Why? Porque así es este camino. This is how this path is. Como Jeremías, like Jeremiah, sufrimientos, adversidades, suffering, adversities, golpes, castigos, beatings, punishments. Quizás no físicamente, maybe not physically, porque aquí todavía hay leyes. There's law still here. Pero con palabras, with words, con una mirada, with a look, con algo te van a querer golpear. With something they will try to hurt you. Y no son la gente, and it's not the people, porque nuestra lucha no es contra carne, contra sangre. Our battle is not with blood or flesh. Es contra los enemigos. It's with our enemies invisible
que no los podemos ver, pero que están allí. We cannot see them, but they're there. Y los que se dejan ser usados por los enemigos nos van a estorbar, nos van a molestar. And those that let themselves be used by our enemies, they will try to bother us. They will try to stop us. Nos van a molestar. They will bother us. Pero no dejes que las presiones de fuera te alejen de Dios. Don't let the outside pressure get you away from God. Ese es el corazón del mensaje. That's the heart of the message. Pero si te encuentras en un momento así, if you find yourself in a moment like this, a mí me ha pasado, this has happened to me. En una ocasión, yo y mi hermano José estábamos evangelizando aquí en Federal Way, creo como Kent. And one occasion, me and our brother Joseph, we were evangelizing, I think Federal Way or Kent area. Y se acuerda José, do you remember Joseph, que un varón empezó a sacar su playera. A man started taking out his shirt y que me quería enseñar su tatuaje. He wanted to show me his tattoo. Y luego se empezó a enojar. Then he started getting mad y quería pelearme. He wanted to fight me. No sé cómo le hicimos. I don't remember what we did, pero yo y el hermano José nos salimos de esa situación. But me and my brother Joseph, we got out of that situation. Momentos así donde sí te quieren golpear. Moments like that where they want to hit you. No fue esa persona. It wasn't that person. Era lo que está dentro de esa persona. It's what's inside of that person. Porque estábamos hablando de la palabra de Dios. We were talking about the word of God. Estábamos tratando de orar por ellos. We were trying to pray for them. Hay momentos así. There's moments like that. En el trabajo, at work. A mí me han insultado en el trabajo. They have insulted me at work. Y eso es duro cuando te pasa por primera vez. When that happens for the first time, that's hard. Y yo solo pude ir a mi carro y a orar. All I could do is go to my car and pray. Al lugar de ir a comer algo en mi hora de break, instead of going to eat something in my hour of break, fui a mi carro y empecé a pedirle al Señor. I went to my car and started asking God, Señor, por favor, ayúdame con esta señora. Please help me with this lady. Oh, Señor, yo no quiero insultarla para atrás. I don't want to insult her. No quiero decirle algo mal. I don't want to tell her something bad. Yo quiero amarla como alma. I want to love her as a soul. Yo quiero amar a mis enemigos. I want to love my enemies. Y regresaba de mi hora de mi breaking otra vez. And I come from my hour of breaking again. Era muy molesta esta señora. She was really mean. Me hablaba de una manera tremenda. She talked to me in such a tremendous way. Insultaba aquello. That was an insult. Ofendía aquello. That offended. Pero solo pude acudir a Dios. All I could do is hold on to God, pedirle a Dios que me ayude, tell God to help me. Y ya les dije esto, I've already told you this. Durante el tiempo, now during the time passed, pasó el tiempo, aprendí de ella. I learned about her, que ella, y cuando iba, ¿verdad? Yo creo en una escuela católica. She used to go to a Catholic school. Y dice que las monjas agarraban su cabeza y la pegaban en el cemento y se le quebraban sus dientes. She said that the nuns used to grab her from the back and hit her on the cement, breaking her teeth. Por eso ella tenía tanto odio con religiones. That's why she had a lot of hatred for religion. No importaba si eras cristiano. It didn't matter if you're a Christian. Ella tenía odio por las religiones. She had hatred for religious. Poco a poco gané su confianza. Little by little, I earned her confidence. Y una ocasión oré, iba a comer. In one occasion I prayed, I was going to eat, y me miraba, and she was looking at me. Y también cerró su ojo y empezó a orar. She closed her eyes, she started praying. Y me miró y me dijo, yo también antes oraba. And she told me, I used to pray as well. Y ahí es cuando me contó poco a poco su historia. That's when little by little she told me her story. Entonces, hermanos, Dios convierte esas cosas en bien. God transforms those bad things in good things. Si aguantamos, if we handle it. Aquellos que nos insultan, no se sorprenda si un día va a ser su amigo. Those people that insults you, don't be surprised if one day they become your enemies.
Aquellos que son rudos para con nosotros, those that are tough with us, no se sorprenda si un día va a ser su amigo. Don't be surprised if one day that person is going to be your friend. Si un día esa persona va a pedirte un consejo, one day that person will ask you for a counsel. No se sorprendan, don't be surprised, pero aguanten, but handle it. Aguanta, handle it, soporta, support it, y hay bendición, and there's blessing. Porque mira la bendición que fue Jeremías para nosotros. Look at the blessing that Jeremiah is for us. Nosotros todavía estamos leyendo de Jeremías. We're still reading about Jeremiah. Yo no sé si Jeremías sabía que un día iba a estar en una Biblia y que toda la humanidad lo iba a leer. I don't know if Jeremiah knew this, that one day he was going to be in a Bible and the whole world was going to read him. No sé si él sabía eso. I don't know if he knew that. Si él sabía que un día se iba a escribir de su vida. If one day they were going to write about his life. Pero mira qué bendición nos es Jeremías. Look what a blessing Jeremiah is. Pero que tuvo que aguantar sufrimiento, adversidades. He had to handle suffering and adversity. Tuvo que aguantar insultos. He had to handle insults, golpes y castigos, beatings and punishments. Pero mira la bendición que Él es para nosotros en este día. But look what a blessing He is for us. Usted también, you as well. Lo que te pasa en tu vida, que se mire malo, the things that happen in your life that looks bad, algo bueno hay detrás de aquello. There's something good behind that. Algo especial, something special. Como les digo, aquellos que son rudos con nosotros, those that are tough with us, ámenlo, love them, porque así nos manda el Señor Jesús. That's what Jesus commands us to do. Oren por ellos, pray for them. Un día usted quizás va a orar por esa persona. One day maybe you're going to be the one praying for that person. Un familiar mío, a family member of mine. Yo soy menor que esta persona. I'm younger than this person. No quiero decir su nombre. I don't want to say his name. Para respetar, porque nos están escuchando. To respect, because they're listening to us. Y quizás un día él lo escuche. Maybe one day he will hear this. Él era muy rudo conmigo, ¿verdad? Con sus palabras. He was very mean with his word, ¿verdad? Era rudo conmigo con sus palabras. He was mean towards me with his word. Y yo crecí con esta persona. I grew up with this person. Y no tiene mucho que yo tuve la bendición de orar por esta persona. It wasn't too long that I had the blessing to pray for this person. Estaba borracho. He was drunk. Y Dios me dio la bendición de ir a orar por él. God gave me the blessing to go and pray for him. Lo miré. I saw him. Y sentí compasión, and I felt compassion. Sentí lástima for him. Para él, perdón. I felt pity for him. Y empecé a llorar, and I started crying. Y empecé a hablarle de Dios, and I started talking to him about God. Y dije, voy a orar por ti. And I told him, I'm going to pray for you. Y estaba borracho todavía. He was still drunk. Y cuando empecé a orar por él, empezó a llorar. And when I started praying for him, he started crying. Y le digo, Dios te quiere salvar. God wants to save you. Y lágrimas salían de sus ojos. Tears came running from his eye. Una persona física violenta. A person that's physically violent. Siempre lo miraba como una persona fuerte. I always saw him as a tough man. Pero ese día lo miré con misericordia. That day I saw him with mercy. Entonces lo que se mire malo, then what looks bad, Dios lo va a convertir en bien. God is gonna convert it to good. Hay que soportar, let's support it. Decir, algo tienes, un propósito, Señor, de esto que me está pasando. Tell God, you have a purpose of what's happening in my life. No se mira bonito, no se siente bonito. It doesn't look good, it doesn't feel good. Pero sé que estás trabajando, Dios. But I know that you're working, God. Póngase de pie. Everyone stand up. Que Dios bendiga a la audiencia que nos estuvo escuchando. Que Dios les bendiga ricamente. Y may God bless everyone that was listening to us. May God bless you richly. Voy a invitar a mi hermano David, invitar a los hermanos que puedan orar por la juventud. Jóvenes, jovencitas, si usted quiere venir acá adelante, con todo su corazón hágalo. Y los que quieran ahí en su lugar, voy a invitar al hermano pastor, a los hermanos ministros,
que sienten en su corazón orar por los jóvenes, las jovencitas, vamos a hacerlo. Ellos también tienen sus luchas, sus pruebas, y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y yo y mi hermanito David vamos a entonar unas adoraciones. Y usted concéntrense, cierren sus ojos. Ahí viene nuestro hermano pastor, va a estar orando por ustedes. Hablen con Dios. Qué hermoso momento que estamos aquí delante de la presencia del Señor.